Ahora sí. Bueno, familia, entonces vamos a Marcos capítulo 4. Dice en el Evangelio de San Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, no tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Una tremenda y poderosa palabra la que el Señor en esta mañana nos regala en la Biblia. Y bueno, quiero compartirte lo que el Señor nos está hablando, pues la Biblia menciona, o el pasaje comienza a narrarnos, que el Señor comienza a sentarse junto al mar. Y cuando el Señor hace este tipo de enseñanzas, busca lugares especiales. Y dicen los estudiosos a profundidad de las Escrituras, que cuando el Señor normalmente busca sentarse en el mar a enseñar, significa que es una parábola que es aplicada para todo el mundo, para toda aquella persona que escuche esta palabra, es decir, para todo aquel que preste sus oídos, en este caso para todo el mundo, y comienza a hablarnos acerca de una situación muy particular, muy normal en Israel. Comienza a narrarnos acerca de un hombre que sale a sembrar. Recordemos que en ese tiempo la agricultura era una de las principales formas de vida de las personas de Israel. Sale este hombre a sembrar y comienza a tirar las semillas, comienza a echar semillas por todos lados. Algunas cayeron entre las piedras, otras cayeron en el camino, otras caen entre espinos y otras caen en tierra. Hasta ahí yo creo que los discípulos podían comprender lo que les estaba diciendo, pero algo cotidiano, lo habían visto. Pero no lo relacionaban todavía con la enseñanza de vida que él quería darles. Aquí quiero compartirte algo. Pues muchas veces la palabra del Señor a primera instancia no se entiende. Y aún la misma Biblia dice que los discípulos no comprendían la parábola y por eso se acercan y les dice que les explique. Y el Señor menciona que Él habla en parábolas para que muchas veces haya gente que le escuche pero no la entienda. Y uno puede pensar, pero ¿cómo así el Señor? Al contrario, debería hacerla sencilla para que la gente la entienda. Y quiero decirte algo. El Señor sabía que tenía que decirlo de esta forma para que las personas sintieran curiosidad y tuviéramos la inquietud de buscar, de inquirir. Dice la Biblia, buscad y hallaréis. Tenemos nosotros que despertar la curiosidad por comprender la palabra de Dios, que no siempre es tan fácil de entender, que no siempre, que muchas veces es profunda. La enseñanza muchas veces necesita ser revisada varias veces, con libros de ayuda, compartiéndola con otras personas que tengan más experiencia
compartiendo con materiales, buscar diccionarios bíblicos, porque hay una profundidad muy tremenda en ella. Y el Señor por eso comienza a narrarla en parábolas para que nosotros sintamos la curiosidad, la inquietud de querer profundizarla, querer buscar mucho más allá, no quedarnos en la superficialidad de lo primero que nosotros comprendamos. Y por eso Él habla en parábolas, porque mucha gente la escucha, como no la entiende, simplemente pues la deja allí, se queda en la ignorancia y se pierde de la riqueza, de las maravillas que el Señor quería compartir. Por eso yo quiero invitarte que siempre que puedas, profundices más en los pasajes, busques diccionarios bíblicos, busques libros de ayuda, comentarios. Hay Biblias que tienen comentarios como Scofield, la Biblia del Diario Vivir, y que te pueden ayudar a enriquecer mucho más el pasaje, a comprender mucho más lo que el Señor quería decir, o aún a veces a comprender un poco más el contexto en el cual se escribe el pasaje. Comienza el Señor a explicar la parábola para que los discípulos la entiendan. Y que el Señor quiere que los discípulos, los que buscamos a Él, los que estudiamos la palabra, entendamos. Pero para eso es necesario que vayamos donde Él y le preguntemos. Qué bueno que nosotros vayamos donde el Espíritu Santo y le digamos: Espíritu Santo, permíteme comprender, profundizar, ampliar el horizonte de lo que me quieres enseñar en esta mañana. Y aquí viene la explicación, pues el Señor mismo lo comienza a narrarlo de una forma muy clara. Hay personas que sembramos la palabra de Dios. Tú y yo somos sembradores. Tú y yo compartimos la palabra de Dios. Y tenemos que compartirla a diestra y a siniestra. Tenemos que hablar del Señor en todo tiempo, en todo momento, a toda persona, a tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Tenemos que aprender a compartir la palabra, como dicen por ahí, a Raimundo y todo el mundo. ¿Cuántas personas de tu entorno aún no han escuchado la palabra de Dios? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan de comprender o de aprender acerca de la salvación tan grande que nos ha sido entregada a través de nuestro Señor Jesús? Te pregunto esto porque si nosotros comenzamos a apuntar nombre por nombre, tal vez se comience a hacer una lista larga de personas que aún no conocen. Uno puede pensar, bueno, pero ya he escuchado, hoy hay internet, hoy hay tantas formas como las personas pueden aprender sobre el Señor. Pero recuerda esto, dice la Biblia que tú y yo somos sembradores. Debemos de salir y seguir esparciendo semillas. Esa es nuestra función. Y pues la semilla, hay 4 tipos de tierra donde puede caer la semilla. 4 tipos de lugares donde puede caer la palabra de Dios. Y aquí quiero compartir un poco más lo que dice la profundidad de la palabra del Señor. Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mira, cuando uno comienza a compartir, uno tiene la intención, o tiene el anhelo de que todas las personas que escuchen sigan al Señor. Cuando uno hace un evento evangelístico, uno quisiera que de las 100 o 1000 o 2000 personas que escucharon se quede la palabra del Señor, pero la verdad es que no es así. Según la estadística de lo que vamos a ver esta mañana, solo una cuarta parte será la que guarde la palabra de Dios, la que crea en el mensaje, la que crea en el Señor. Es decir, solo una cuarta parte será una tierra fructífera. Y la primera, dice la Biblia, el primer tipo de terreno es aquel en donde cae la palabra del Señor, pero luego dice la Biblia, enseguida Satanás viene y quita la palabra del corazón. Yo quiero invitarte a que recordemos un poco lo que habla el Génesis, cuando Dios le da la primera instrucción a Adán y Eva, el primer mandamiento, y es no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice al hombre que no comiera de él, y aparece la serpiente, y comienza a cuestionar lo que Dios le había dicho. Y le dice a Eva, aunque Dios te ha dicho que no comas de los frutos del huerto. Y Eva comienza a hablar con la serpiente. Mira, ¿cuándo ocurre que Satanás roba la palabra de Dios? Cuando nosotros le prestamos oído al diablo. Cuando nosotros comenzamos a hacer esto. Hola, Don Sata, buenos días. ¿Cómo estás? Te puede parecer una locura lo que estoy haciendo, pero muchas veces nosotros comenzamos con el diablo. Y la conversación con el diablo es muy sutil. No parece, tú me puedes decir, yo no converso con el diablo. Pero cuando nosotros le prestamos oídos a aquello que va contrario a la palabra de Dios, aquello que nos pone en duda, le prestamos oído al diablo.
le prestamos oído y esto va a hacer que la palabra de Dios que ha sido sembrada sea robada en el corazón. Cuando nosotros comenzamos a escuchar personas, a gente que nos comienza a hacer cuestionar lo que nos han enseñado en la Biblia. ¿Y por qué tienes que diezmar? ¿Por qué darle la plata a tus pastores? ¿Y por qué tienes que ir a la iglesia los domingos y los domingos para descansar? ¿Y por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que levantarte en la mañana? Cuando comienza a haber un cuestionamiento acerca de la instrucción dada por Dios, le prestamos oído al diablo y el diablo va a robar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Y esto fue lo que pasó con Eva. Le prestó oídos al diablo y el diablo a través de preguntas, no fue sino una conversación muy sutil, en donde el diablo le hace preguntas y Eva comienza a cuestionar lo que le fue enseñado por parte del mismo Dios. No le prestes oídos al diablo. Cierra la llamada a números desconocidos. Cierra tus oídos a personas que tú sabes que no vienen de parte de Dios. Que no te traiga un mensaje de esperanza, sino al contrario, un mensaje de desesperanza, un mensaje de duda, un mensaje de cuestionamiento. Cierra tus oídos a aquellos que no vienen por parte de Dios. Así que la Biblia dice que este primer terreno, la semilla cae y es robada la palabra de Dios por Satanás. Pero luego dice la Biblia que hay otro tipo de semilla que caen en pedregales. Y son el tipo de personas que cuando reciben la palabra de Dios se ponen gozosos, te cuentan testimonio, se sienten bien, comienzan a asistir a las reuniones y tú dices, gloria a Dios, qué bueno. Comienzo a ver que fulano ahora sí está bien comprometido con el Señor y tú lo ves disfrutando los tiempos de alabanza, lo ves en las reuniones. Pero dice la Biblia que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y cuando comienza a haber tribulación o persecución, dice la Biblia, comienzan a tropezar. Pero la tribulación o la persecución que vienen es por la palabra. Todos hemos tenido momentos en donde hemos tenido algún tipo de persecución, perdóname la redundancia, pero es que todos hemos tenido algún tipo de persecución. ¿Cómo persecución? Yo recuerdo cuando comencé la vida cristiana, muchos familiares míos me cuestionaban que estuviera en la vida cristiana. En especial había un tío que me decía, ¡ay, ya viene el hermanito! Y comenzaba a burlarse. Y cuando yo me iba, me decía, oh, acuérdate la pandereta, recuerda llevar la pandereta para que la toques en tus reuniones. Y vivía burlándose de mí. Todos tenemos momentos donde vamos a ser perseguidos, donde vamos a ser cuestionados, donde la gente se va a burlar, donde la gente te va a decir hipócrita, ¿para qué te vas a meter allá si es un nido de hipócritas? La gente comienza a burlarse. Y mucha gente, dice la Biblia, que le preste oídos a esas burlas y entonces en ese momento se le va el gozo y tropiezan. O aún puede ser que no se burlen de ti. Puede ser que en algún momento comiencen a ser presa de sus propios conflictos y entonces comiencen a sentirse solos o comiencen a pensar, no, pero yo para qué voy a dejar mi vida que está tan bien, voy a dejar mis fiestas de sábado, voy a dejar tal vez el de dormir más los días domingos, voy a dejar de vivir la vida como la estaba viviendo. Entonces tropiezan por causa de lo que Dios le está mostrando. Y aquí quiero enseñarte algo muy importante. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a chocar muchas veces lo tradicional con lo revelacional. Es decir, la palabra de Dios me trae una revelación nueva a mi vida, algo que no había comprendido. Como cuando antes tomábamos fotos con una cámara que tenía un rollo y luego todo ese rollo tenías que pasarlo por un proceso revelado, que lo ponían con varios líquidos y allí las imágenes quedaban grabadas, impresas en las fotografías físicas. Así de igual forma la palabra de Dios cuando pasa por mi corazón comienza a revelarme aquellas cosas que yo no comprendía. Y comienza a chocar lo revelacional con lo tradicional. Y es ahí donde muchos comenzamos a tener fricciones porque uno comienza a decir, pero ¿cómo así? Si antes yo hacía esto, lo tengo que dejar por causa del reino, porque hace lo que Dios me está hablando en su palabra. Y hay momentos donde tengo que tomar una decisión. Si vivir de acuerdo a los parámetros de Dios y ajustar mi conciencia a esos parámetros, o vivir, como decía Frank Sinatra, my way, a mi manera, como me da la gana. Y tengo que tomar una decisión. ¿Vivo a la manera de Dios, con mi conciencia ajustando a los parámetros de Dios, o vivo ajustado a mis propios parámetros, de acuerdo a lo que a mí me parece? Y es ahí donde mucha gente comienza a tropezar, comienza a decir, no, pero a ver, está interesante, está bonito, pero ¿cómo así que yo tengo que dejar de fumar? ¿Cómo así que yo tengo que dejar de tomar?
¿Cómo así que yo tengo que apartar el 10% de mis finanzas para la iglesia, para Dios? ¿Cómo así que yo tengo que ir los domingos? ¿Cómo así que yo tengo que dejar de ser fiel a mi esposa, de comenzar a ser fiel a mi esposa? ¿Cómo así que yo tengo que hacer esto? Y viene la palabra de Dios, me confronta con una realidad y tropiezo. Este es el segundo terreno. Mucha gente deja de seguir a Dios por causa de la otra palabra, o a veces por causa de la tribulación, vienen problemas, vienen situaciones difíciles y uno dice, entonces, ¿para qué voy a seguir en los caminos de Dios? Mejor no me iba cuando no conocía al Señor. Y este es el segundo tipo de terreno. Aquellos que dejan de servirle o dejan de seguir a Dios, se les va el gozo por causa de la prueba o por causa de lo que el Señor me está revelando, por causa de lo que tengo que dejar, y entonces se tropiezan. Tercer tipo de terreno, aquellos que son sembrados entre espinos. Son aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Creo que este tipo de terreno es el más común en este tiempo. Les invito a un cafecito virtual. Creo que este tipo de terreno es muy común en este tiempo porque la mayoría de libros o de conferencistas que uno ve hablan acerca del prosperar. Venga, prospere en 2, 3 pasos, aprenda a ser rico en forma rápida, hágase millonario y comienzan a hablarte acerca de cómo poder tener mucha mayor riqueza, cómo poder crecer económicamente, financieramente. Y yo creo que está bien que uno anhele crecer económicamente y financieramente, pero la Biblia dice que esto se vuelve un afán, es decir, una preocupación, se vuelve algo que aleja a la persona del enfoque de Dios, de la vida eterna, y lo enfoca en el presente, en el aquí y ahora. Yo quiero tener ya, haga lo que tenga que hacer, o deje de hacer lo que tenga que dejar de hacer. Pero para mí lo más importante es producir, es tener una mejor casa, un mejor carro, más dinero en la cuenta, un negocio, 2 negocios. Y entonces mucha gente recibe la palabra, pero esa palabra cae en ese terreno que está lleno de ambición, o mejor dicho, lleno de codicia, porque la ambición hasta cierto punto es necesaria en ciertas cosas. No está mal que tu ambición es tener una mejor casa, que tú digas, bueno, yo quisiera tener un mejor carro. Hasta cierto punto ese tipo de ambición no es mala, o que tú digas, yo quiero tener un ministerio, quiero tener discípulos. Cierto grado de ambición es necesaria en la vida, porque si no, entonces caemos en la zona de confort, y eso tampoco está bien. A lo que la Biblia se refiere es a aquellas personas que se vuelven afanadas, es decir, su prioridad, su preocupación. ¿Qué te motiva? Cuando tú abres los ojos en la mañana, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que está en tu agenda? Mucha gente se despierta y comienza a pensar, yo tengo que hacer esto, tengo que producir, tengo que trabajar, tengo que pagar tales cosas. Entonces tu corazón está centrado en aquello que tienes que producir. Y este tipo de terreno es tal vez el más común, como te mencioné hace un rato. Los afanes de este siglo, el engaño a las riquezas y las codicias de otras cosas. Y yo creo que hoy en día la palabra de Dios se está ahogando por tanto afán hacia lo material. Olvidamos que no somos sino aves de paso en esta tierra. Estamos un momentito. A mí me conmovió mucho cuando hubo el terremoto y tuve la oportunidad de recorrerme todas las zonas donde hubo la catástrofe aquel 16 de abril. Yo el 17 y 18 estuve recorriéndome todo Manabí con los capellanes y me conmovió mucho la historia. Una historia que vi en el Carmen. Había un edificio que se había caído, se había derribado completamente. Y me contaban las personas que estaban alrededor, los vecinos de ese edificio, que aquel edificio era una apiladora de uno de los hombres más ricos del Carmen. Un hombre que tenía varios negocios y su principal negocio era el de la apiladora, y era una apiladora muy grande, una de las más importantes del Carmen. Y en el momento del terremoto tenía 2 camiones cargados de arroz, ya prendidos, y estaban listos para salir. Comienza el terremoto y todo el mundo sale, y salió el dueño de la apiladora. Pero en ese momento se acuerda, estando afuera del edificio, se acuerda que los camiones ya estaban listos, y entra
a sacar un camión, se sube al camión y cuando estaba sacando se derribó el edificio y murió con su camión aplastado. ¿De qué te sirven las riquezas si no te las vas a llevar a la vida eterna? Y ahí quedó, aplastado entre los escombros de su edificio, con su camión cargado de arroz, pero no se llevó ni una libra al cielo o a donde haya ido. Tenemos que pensar que somos aves de paso, que estamos un momentito en la tierra y que no nos vamos a llevar nada. Que en la vida tenemos nosotros que pensar que es mejor sembrar en la eternidad y no en lo terrenal. Que tenemos que vivir mejor aquí en la tierra, que tenemos que pensar en que cada día debemos de crecer también en esa área, sí, pero que no debe ser nuestra afán. Porque si te afanas, puedes perder lo que Dios está poniendo en tu vida. Así que el cuarto terreno es aquel que, donde dice la Biblia, que es sembrada la palabra y cae en buena tierra. Y son aquellos que escuchamos la palabra, recibimos, pero no solo la recibimos, sino que comienza a haber un fruto de lo que se recibe. Y ese fruto comienza a multiplicarse de tres formas. Hay algunos que la palabra cae y comienza a producir al 30 por 1. ¿Qué significa el 30 por 1? No, no es el 30%, yo pensaba que era el 30% y no, es el 30 por 1. Si tú multiplicas 30 por 1, 30, 30 por 10 da 300, 30 por 10 da 3000. Es aquel que da mucho fruto, es aquel que comienza a dejar atrás su vieja vida para producir mucho fruto. Pero hay otros que no solo se conforman con dar mucho fruto, sino aquellos que quieren dar muchísimo más fruto, al 60. Son aquellos que dan mucho más de la mitad de su vida, de su tiempo, aquellos que no les importa dejar la comodidad de una cama, aquellos que no importa tener que dejar de hacer algo un domingo a la mañana para venir a servir, aquellos que entregan con amor su tiempo, sus recursos, lo que tengan que hacer, porque están tan apasionados y tan agradecidos por el Señor, que se esfuerzan mucho más allá de la mitad de su vida, de sus recursos, de lo que tengan que hacer. Y esos son aquellos que dan al 60 por 1. Pero hay un tercer grupo dentro de este cuarto tipo de terreno, y es aquellos que dan al 100 por 1. Es aquellos que no dan la mitad o más de la mitad. Es aquella persona o aquellas personas que lo dan todo, que dejaron de vivir para sí mismos y que no pudieron resistirse al llamado de Dios. Me llama mucho la atención aquel pasaje de Jeremías que dice: Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste. ¿Cómo decirle al que no? ¿Cómo poder nosotros vivir una vida alejados de Él? Ya no hay posibilidad de poder alejarnos de Él. Son aquellos que viven atrapados bajo las mieles del amor del Señor. Y pase lo que pase, ya no hay forma de alejarse de Él, porque su corazón está impregnado de Dios, porque su amor te atrapó y te dejaste atrapar con gusto. Yo quiero invitarte que en esta mañana le digas: Señor, permíteme vivir cada día con tu semilla en mi corazón y aprendiendo a dar fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. No sé de cuál tú quieres ser. Lo que sí debemos hacer de este cuarto grupo. Pero de este cuarto grupo hay tres grupos. ¿Quieres ser de aquellos que dan del 30? Perfecto, genial, maravilloso. Que Dios te bendiga. ¿Quieres ser de los que dan al 60 por 1? Perfecto también. ¿O quieres ser aquellos que lo den absolutamente todo? ¿Cómo quieres ser recordado? Cuando mañana nos toca entregar este cuerpo y pongan el epitafio en tu tumba, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Es aquí el que dio al 30%, al 30 por 1 su vida a Dios? ¿Aquel que dio el 60%? ¿O aquel que lo dio todo por causa de aquel a quien amó? Yo quiero invitarte que en esta mañana le pidamos al Señor que nuestro corazón sea tierra fértil y que cada día demos lo mejor de nosotros por amor a Él. Vamos a terminar este tiempo buscando al Señor. Vamos a terminar diciéndole a Dios: gracias por todo lo que me enseñas, por todo lo que me permites comprender a través de la palabra tuya. Vamos a orar.